En este ejercicio de optimización queremos construir un depósito abierto, es decir, que no tiene tapadera, de base cuadrada, esto es muy importante, y paredes verticales con capacidad para 13,5 metros cúbicos. Lo vamos a hacer con una chapa de acero y lo que nos piden es que calculemos las dimensiones del depósito para que el gasto en chapa sea el mínimo posible. Si nosotros queremos saber las dimensiones del depósito, si sabemos la base, uno de los lados de la base, ya que la base es cuadrada y la altura, lo tendríamos controlado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer es asignar las variables correspondientes a esos lados. Es decir, la base, por ejemplo, le vamos a llamar x, cada uno de los lados, porque es base cuadrada, recordad lo dice el enunciado, y la altura la vamos a llamar y. Si nosotros sabemos x e y, ya podríamos construir ese depósito. Bien, ahora tenemos que irnos siempre a la pregunta. ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando que calculemos las dimensiones para que el gasto en chapa sea el mínimo posible. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros tenemos que definir una función que nos indique la cantidad de chapa que vamos a utilizar o el gasto en chapa que vamos a tener. Esa función la vamos a llamar g y en principio esa función va a depender de x y de y. ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular el gasto que tengo en chapa, lo que necesito saber es el área que tiene los laterales y la base de esa caja. Es decir, yo necesito saber cuánta área tengo aquí, cuánta área tengo aquí, en los lados del fondo y de la izquierda y en la base. Entonces, el gasto total en chapa será igual al área de la base, podríamos decirlo así, más el área lateral. Ahora, vamos a ver qué sería cada cosa. El área de la base es muy sencillo. ¿Por qué? Porque sabemos que como la base es cuadrada, el área de la base es lado por lado, luego es x al cuadrado. ¿Y cuánto vale el área lateral? El área lateral son rectángulos de base x y de altura y. Entonces, un lado o un lateral de esa caja pues tendrá de área x por y. Ahora bien, como nosotros tenemos 4 lados iguales, pues lo que hay que añadirle sería 4 veces x e y. Y como nos dice que el depósito es abierto, que no tiene tapadera, no tendremos que añadirle nada más. Bien, pues entonces tenemos una función de dos variables que depende de x y de y, esa función g, que nos indica la cantidad de chapa que vamos a utilizar para construir ese cilindro. Ahora bien, nosotros tenemos un problema. Necesitamos calcular el mínimo de esa función, porque nos dice que el gasto en chapa debe ser el mínimo posible. Como nosotros no podemos ahora mismo derivar o calcular el mínimo de funciones de dos variables, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar el dato que nos da el ejercicio, en este caso acerca del volumen, para poder reescribir esta función que depende de dos variables en términos de una única variable. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a utilizar que el volumen de nuestra caja es de 13,5 metros cúbicos. Ahora bien, nosotros sabemos que el volumen de una caja se calcula como área de la base. Yo sé que el volumen es igual al área de la base por la altura. Entonces yo sé que ese volumen es igual al área de la base. Como la base es cuadrada, el área es x cuadrado por la altura que hay. Y yo sé que ese volumen debe ser igual a 13,5. ¿Qué variable voy a despejar aquí? Pues la que me sea más sencilla. Si yo despejara la variable x, el y pasaría dividiendo y tendría que tomar raíces cuadradas para obtener una expresión de x. Entonces lo más sencillo es despejar y para evitar esas raíces cuadradas. Entonces si despejo la y, me queda 13,5 partido de x cuadrado. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que lo que voy a hacer es reescribir esta función que dependía de dos variables en términos de una única variable y esa función yo sí sabré optimizarla, sabré calcular su mínimo. Así que ahora voy a tener una función que únicamente dependa de x. ¿Por qué? Porque como estoy despejando, o como he despejado y en función de x, la función solo va a depender de x. ¿Qué me quedaría? Pues x cuadrado sigue igual, y ahora aquí escribo más 4x por y, 4x, y donde ponga y, ¿qué ponemos? La nueva relación que tenemos. Pues 13,5 dividido entre x cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Intentar simplificar un poco esa expresión. ¿Qué nos queda? Pues nos queda que g de x, antes de derivar, pues simplificamos x cuadrado más, fijaros que una x de aquí arriba se va con una x de aquí abajo y nos queda 4 por 13,5, eso son 54 partido por x. Bien, ahora el problema es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ahora ya no tengo que
minimizar una función de dos variables, sino tengo que minimizar únicamente la función g de x que depende únicamente de x. Así que si yo quiero calcular el mínimo, pues lo que hago es calcular la primera derivada. G' de x que igual a 2x. Y ahora tendría que aplicar la derivada de un cociente, pero bueno, esa estructura es sencilla porque tenemos una constante partido por x y la derivada es siempre menos la constante partido el de abajo al cuadrado. Si quiero calcular el mínimo, pues tengo que intentar calcular los extremos. Así que lo que voy a hacer es igualar la primera derivada a 0. Y eso se verifica si solamente si 2x menos 54 partido x cuadrado es igual a 0. Lo más sencillo aquí es llevarse un término a cada lado. El negativo me lo paso ahí con el 0 y me queda 54 partido x cuadrado. Y eso se verifica si es solamente si. El x cuadrado que estáis viendo lo paso a la derecha multiplicando y me queda 2x cubo igual a 54. Si solamente si. Y ahora ese x cubo, ¿cómo lo despejo? Pues hago 54 entre 2 y me queda que x cubo es igual a 27. Por tanto, acá igual a x, raíz cúbica de 27. Vamos a venir un poco para abajo. Y nos queda que x es igual a 3. Bien, ¿nosotros podemos decir que en x igual a 3 tenemos un mínimo? Pues hasta el momento no podemos decirlo, tenemos que averiguarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque ahora mismo x igual a 3 es un candidato a extremo relativo, o máximo o mínimo. Tenemos que comprobar que efectivamente es un mínimo para que la base de nuestra caja sea 3 y minimice el gasto en chapa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues podríamos hacerlo, por ejemplo, estudiando la monotonía o podemos usar el criterio de la segunda derivada. Vamos a utilizar en este caso, por ejemplo, el criterio de la segunda derivada. G' de x. Vamos a calcular la expresión de la segunda derivada. Pues sería 2 menos, y ahora vamos a calcular la derivada de ese cociente. Yo pongo un menos, pongo un paréntesis, y ya calculamos derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, eso sería 0 menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, dividido todo ello entre el de abajo al cuadrado. Nos quedaría x a la cuarta. Bien, vamos a simplificar un poco esa expresión. ¿Qué nos quedaría? Pues nos quedaría el 2. Ahora ese menos con ese menos se va, es decir, se convertiría en menos por menos más, pasa a ser positivo, y nos quedaría más 108, y ahora un x que tengo arriba con x cuarta que tengo abajo se puede quedar en x cubo. Bien, pues ya tengo la expresión de la segunda derivada. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Si la segunda derivada del punto que es candidato a extremo relativo es mayor que 0, entonces tengo un mínimo. Y si la segunda derivada es menor que 0, tengo un máximo. Fijaros que en este caso lo que se tiene es lo siguiente, es que g' de x es mayor que 0 para todo x mayor que 0. Es decir, cualquier número que yo ponga en esa expresión mayor que 0, me da como resultado una segunda derivada positiva, porque abajo tengo un cubo que cuando evalúo me sigue quedando positivo. Entonces, en particular, ¿qué se tiene? Pues se tiene que g' de 3 es mayor que 0. ¿Y qué podemos afirmar con eso? Pues que en x igual a 3 existe un mínimo. ¿De quién? Pues de la función g de x, de la función gasto en chapa. ¿Qué estamos diciendo con esto? Pues que si tenemos una caja con base x igual a 3 metros, garantizamos que el gasto en chapa va a ser el mínimo posible. Pero fijaros que el problema nos pedía las dimensiones de la caja. Las dimensiones de la caja, recordad que eran x e y. Entonces ya tenemos la x, lo único que nos queda averiguar es la y. ¿Cómo averiguamos la y? Pues simplemente nos venimos aquí a la relación que existía entre nuestras variables y despejamos y en función de x. Pues y igual a 13,5 dividido entre x al cuadrado, aquí ponemos 3 al cuadrado y nos queda 13,5 entre 9, eso sale 3 medios, es decir, 1,5 metros. Luego, ¿cuál es la respuesta de nuestro problema? Para una base de x igual a 3 metros y una altura de y igual a 1,5 se obtiene un depósito
cuyo volumen es de 13,5 metros cúbicos y el gasto en chapa es el mínimo.